cuando era niño. Y vivía soñando con la idea de tener aventuras en mi adultez. Mi hermana le habló acerca de la existencia de un mal que se encontraba muy cerca de la granja donde vivíamos. Un ser capaz de jugar con sus víctimas de una forma tan abominable como si fuera un demonio. Posiblemente porque había rumores de que eso venía del mismo infierno. Aunque como todo mal, debe de terminar. Una especie de maldición o cadena que lo obligaba a permanecer en estado de hibernación durante un tiempo considerable, provocaba que aquella cosa se fuera al agujero de donde siempre surgía. Así fue como la paz reinó durante mucho tiempo, antes de que ese día llegara y mi hermana me fuera arrebatada de mi lado por aquel cruel destino, por esas bestias verdes a las que tanto odio. Ahora, la fecha de su despertar ha llegado. Por la tarde. Casi al momento de que el sol se ocultara, un hombre se encontraba corriendo entre los maizales de su huerto. Corría lo más rápido que podía entre las grandes hojas del cultivo empujándolas en el proceso, todo mientras un extraño ser lo seguía avanzando a una velocidad inhumana, saltando entre la cosecha que caían al suelo. La criatura de aspecto humanoide daría un gran salto hacia el campesino, pero no caería sobre él, sino más bien extendería unas enormes alas de murciélago con las cuales comenzaría a volar para alcanzar a su presa. Alguien ayude. Auxilio. Gritaba con desesperación el hombre tratando de correr lo más rápido que podía para perder a ese monstruo. Sin embargo, la criatura comenzó a acercarse más y más hacia él, estando a tan solo unos metros de distancia mientras extendía sus patas, las cuales poseían unas enormes garras similares a las de un depredador feroz. La criatura incrustaría sus garras en los hombros de aquel campesino, de dolor como un último esfuerzo por tratar de salvarse. No obstante, el monstruo lo cargaría con una gran fuerza, emprendiendo el vuelo para alejarse del lugar con su presa. Un día después. La ciudad fronteriza. El gremio de aventureros, lugar en donde los jóvenes con el anhelo de convertirse en héroes de fantasía, se forjan para volverse guerreros con valentía y astucia. Su misión es cumplir con los trabajos que los héroes o los militares no pueden hacer, eliminar monstruos, atrapar bandidos, luchar contra las fuerzas del caos, incluso haciendo trabajos para la realeza. Son de las cosas que normalmente se viven día a día en esta labor. Hoy parecía ser un día normal, las recepcionistas colocaban las misiones del día y los aventureros, tanto novatos como expertos, se quedaban leyendo cada nota buscando algo de su interés. Sin embargo, los aventureros parecían percatarse de algo inusual, pues había no una, sino 4 misiones con la misma descripción. Reportes de desaparecidos alrededor de algunas zonas rurales de la ciudad, en donde la cantidad de gente que no habían dejado rastro, era elevada de 6 personas. Provocando la intriga e incluso el miedo entre algunos de los aventureros. Wow. Hay muchas personas solicitando eso. ¿Quién lo que estará provocando tantos problemas? Tal vez un grupo de bandidos que estén secuestrando a esas personas para volverlos esclavos. Pero según esa nota de ahí, no hay alguna descripción exacta del enemigo. No se dice si es humano o un monstruo. Tienes razón. Será difícil terminar esa misión. Los demás aventureros seguían curiosos ante aquella misión tan misteriosa, decidiendo si tomar la decisión de ir por aquello que amenazaba a las personas de las zonas rurales o simplemente tomar otra tarea. En una de las mesas del gremio, se encontraba un grupo peculiar, conformado por un lizardman, una elfa, un enano y una joven sacerdotisa. Siendo esta última consolada por sus compañeros, debido a que le negaron la petición de subir de rango, por su desempeño que se desarrolló al estar con aventureros de rango plata, cuando ella es un rango un poco más abajo. Desapariciones. Preguntas sin respuestas. Un misterio. Parece que esta primavera empezó con el pie izquierdo. Sí. Están pasando muchas cosas últimamente. Lo triste es que la mayoría son para mal. No te angusties así. Verás que pronto subirás de rango. Ahora solo es momento de demostrar de qué estás hecha. Orejas Largas tiene razón. Este camino no es tan fácil como el que cuentan las personas. Pero has demostrado ser alguien que se esfuerza lo suficiente.
No te olvides que también cuentas con nosotros. Sí. Tienen razón. Dijo la joven de cabellos dorados con una pequeña sonrisa, que levantaba su ánimo gracias a esas palabras. La llegada de su líder, Goblin Slayer, un aventurero que pasó casi el resto de su vida matando a esos monstruos repugnantes llamados goblins, lo que le otorgaría ese apodo tan peculiar, llegaba al gremio notando la multitud de personas que aún seguían leyendo los documentos. Pero él los ignoraría, pasando a hablar con su grupo comprendiendo la situación por la que pasaba su compañera sacerdotisa. Una serie de pequeños conflictos con uno de los nuevos aventureros, siendo este un joven mago de cabellera pelirroja, provocaría que algunos de los más veteranos del gremio vieran al chico con molestia ante los comentarios y burlas que él decía con tanto orgullo. Ante la presión, él decidió callarse de inmediato dejando de hacer dichos comentarios de mal gusto. No obstante, no se salvaría de una pequeña prueba, propuesta por la aventurera de rango plata, Zemalek Nig, en donde él emprendería una misión en la cual nuestra joven sacerdotisa sería la capitana en esta ocasión en lugar de su líder. En ese momento, las profundidades del bosque eran las aliadas de un mal que se estaba fortaleciendo lentamente, en los rincones más oscuros de este, ligados a una maldición tan antigua como la creación del mundo entero. Cerca de ahí, un enano herrero caminaba por esas zonas buscando con desesperación alguna señal de las herramientas robadas por una de las criaturas desagradables de este mundo, llamadas goblins. Seres pequeños y perversos que pese a su tamaño igual al de un infante, eran capaces de arrebatar la felicidad de las personas, robando la inocencia de algunos y las pertenencias de estos últimos. Aquel enano seguía buscando por la ruta tomada por ese goblin, aunque sabía perfectamente que su guarida se encontraba en una tumba con cámaras mortuorias conectadas por pasillos, él no sería tan valiente como para atreverse a entrar a ese lugar que ahora mismo, se había convertido en el mismo infierno. ¡Qué idiota soy! ¿Cómo es posible que un simple goblin se burlara de mí de esa forma? Por Dios, seré la burla de mis compañeros. Se decía a sí mismo el hombre mientras trataba de regresar al campamento de enanos por medio de otra ruta. Al cruzar unos arbustos, se encontraría frente a una pequeña iglesia abandonada construida a base de madera, la cual se dejaba ver que los años ya le cobraban factura. Algunos cuervos se encontraban parados encima de la cúpula, graznando entre ellos como si se comunicaran. A un lado de esta construcción, había una especie de túnel hecho de un material algo resistente, pero eso no era lo que le llamó la atención. Lo que lo dejó perturbado, era la presencia de un hombre de gran altura que lanzaba lo que parecía ser un cuerpo envuelto en una manta blanca, al interior de aquel túnel. ¿Qué carajos? Pensaría el enano mientras daba pasos hacia atrás de forma sigilosa para huir de ese lugar. Cometiendo el peor error de su vida, al pisar una rama seca, llamaría la atención de aquel hombre, el cual portaba negra andrajosa que le llegaba hasta las rodillas, un sombrero negro tan grande que incluso era imposible ver su cara de lejos y una playera roja debajo de ese atuendo. Este hombre, si se le podía describir como tal, miraba al enano fijamente en una posición como si alguien hubiera descubierto su secreto más atroz, quedándose en esa posición por unos segundos más. ¿Pero qué? Sin previo aviso, el hombre alto lanzaría una especie de shuriken casero, que se incrustaría en el cuello del enano con éxito. Este apenas pudo sentir algo al momento de que esa arma atravesara su garganta, ahogándose con su propia sangre al momento de que trató de hablar, antes de desplomarse al suelo apagándose lentamente su vida. El ser siniestro caminó hacia él con tranquilidad, como si lo que acabara de hacer fuera lo más normal del mundo, retirando el arma de su cuello para tomarlo de la pierna y empezar a arrastrarlo hasta el interior de aquella iglesia. Al mismo tiempo, el grupo de aventureros de Goblin Slayer, comandados esta vez por la joven sacerdotisa, había llegado al pequeño campamento de los enanos herreros. En ese lugar, nuestro equipo obtenía información acerca del goblin que robó las herramientas, así como la ubicación exacta del lugar en donde se encontraban los goblins. Nos aseguraremos de traer cualquier herramienta robada que podamos encontrar. Apreciaría eso. Espero que ese tonto de mi asistente sea más cuidadoso la próxima vez. Veamos. ¿Dónde era? Hacia el norte te diría. Creo que el lugar era... Una tumba real. Interrumpió el aventurero de plata. He oído que está hecha en un estilo común. Cámaras montuosas conectadas por pasillos. ¿Conoces el lugar? Hace mucho, me advirtieron seriamente que no me acercara a ella. Ese lugar y también, la iglesia del mal.
¿Iglesia del mal? Sí. Como su nombre lo dice, es un antiguo templo abandonado en medio del bosque. Hace unos años era usado para unir en matrimonio a las parejas jóvenes del área, pero luego dicen que el sacerdote encargado de la iglesia, se dedicaba a realizar rituales con demonios en el interior de esta. Como forma de castigo, las personas que vivían cerca de ahí, lo descubrieron y se deshicieron de él en ese mismo lugar. Por Dios. Jamás había escuchado ese relato. Es más como una leyenda local. Sus demás compañeros al escuchar eso solo se centraron en la misión, planificando una estrategia de combate para que todo saliera bien. Pero esa historia se quedaría grabada en el joven mago que los acompañaba. El grupo llegaría al lugar indicado, creando una especie de recuerdos oscuros para nuestro protagonista, recordando la peligrosidad que inunda al mundo desde momentos inmemorables. La misión transcurría casi como la sacerdotisa la dictaba, puesto que sus compañeros seguían a pie de la letra la planificación del plan de Goblin Slayer y del sacerdote lagarto, aunque casi fallan por el impulso estúpido del joven pelirrojo, al haber activado una trampa y casi provocar la muerte de segundos, nuestro grupo lograría deshacerse de los goblins y del enorme troll que trabajaba con ellos, utilizando su inteligencia y experiencia a su favor. Ahora el Goblin Slayer se encargaba de eliminar a los goblins restantes, para evitar que tan solo uno se escapase. Ya en su retorno hacia el gremio, nuestro equipo lograría rescatar a una joven clériga víctima de las atrocidades de esas pestes verdes. Pese a haber perdido algunos dedos, el joven mago logró tomar todos ante la posibilidad de volver a colocárselos en su mano izquierda. Vaya. Eso fue más intenso que las otras batallas anteriores. ¿Lo crees? Sí. Aunque también se lo debemos a nuestra capitana. Jejeje. Vamos. Todos aquí logramos dar lo mejor de nosotros. Dijo la joven con una sonrisa nerviosa a sus compañeros. El pelirrojo, escuchando aquellas palabras, estas le carcomían por dentro al darse cuenta de sus errores durante el campo de batalla. De pronto, Goblin Slayer se detendría en seco, girándose lentamente hacia su izquierda, solo para ver desde la pequeña colina que tomaban como atajo a aquella construcción dicha en su relato. Señor asesino de duendes. ¿Acaso esa es? Sí. La iglesia del mal. Sigue aquí tal cual mi hermana me lo contó. Me pregunto si esa cosa también será real.